canción? Marico, que no funciona, yo no puedo con la copa que fue conmigo, que fue Háblame de la época, ¿qué le parece? Claro, está brutal. Es una iniciativa muy de pinga, combinar el arte con las patinetas. Y me parece genial, todos los artistas a nivel nacional, todas las invitaciones, además que muchos tienen que ver con la patineta, algo bien interesante, hermano. Tremenda iniciativa porque la patineta siempre ha tenido algo de arte dentro de su manera de ser, pues los trucos y la forma de expresar la patineta siempre ha sido como un arte, no tanto como un deporte, pues. Entonces es fino que hayan cosas como esta porque casi todos los patineteros pintan su lija de cualquier vaina, en cualquier momento, le escriben lo que sea, pues. La que más me gusta es las alcas, la de los zapatos y la del tiburón que hicieron por acá. Estas son las más favoritas mías. Me gustó mucho la parte de cara, excelente posición que hizo hoy, y también la de Irving Díaz sobre la patineta aquí venezolana, las gallinas y todo eso, pues. Muchas ligas que me gustaron y hasta se pueden montar para patinar las uno, pero me gustaría hasta, no sé, si que alguien me dibuje una liga así a mí, pues no sé. ¿Cuál patinaría? La de Nelson Lama me gustó mucho, las letras parecen, no sé, fabricadas, una broma así, hecha de una máquina directa. Hace falta este tipo de iniciativas, hace falta los espacios, hace falta convocar a la gente y que todos trabajemos, que la gente se une un poquito y eso, trabajar por este tipo de actividades que no se hacen mucho, pero cuando se hacen valen la pena. Pintado, bueno, a mi tabla, bueno, he pintado con color, con unos marcadores, pero cosas sencillas, nunca nada extravagante, exacto, nada grande todavía.